Doncs estamos... Sí, estamos en la página 137. 35. Jo tinc la 137, però si tu vols que comencem la 135... Mira, està 35. Bueno, no problem. 137. No, 35 a la primer tercio por la parte de arriba. ¿Vos començar tú? O ya empiezo yo y tú fas la següent. En el mundo no hay dos vehículos mediante los cuales uno pueda lograr la extinción. Solo hay un vehículo del Buda y uno solo para lograr la extinción. Aquí esto merece comentar. Él se está refiriendo concretamente a las diversas corrientes budistas. Pero esto que dice él vale para todas las tradiciones. O sea, que podríamos decir, en el mundo no hay dos vehículos, sino uno solo. Sea la tradición religiosa, si es seria, o sea la tradición espiritual que sea, solo hay un vehículo. Y ese vehículo consiste esencialmente en salirse de la concentración y captar el dato, la dimensión absoluta. No hay otro vehículo que este. Por tanto, todas las tradiciones, podríamos decir que en toda la sabiduría humana sobre esta dimensión absoluta, etc., solo hay un vehículo, solo hay una enseñanza, que es no egocentración, y gracias a la no egocentración, o a la inversa, porque la dimensión absoluta ayuda a la egocentración, etc. Pero esto es el único camino. No hay más camino que este. Esto es una constatación muy importante. Monjes, debéis comprender esto. El que así llega, escruta hasta lo más profundo la naturaleza de los seres vivos y por eso emplea medios hábiles. Sabe que la mente de los seres se deleita con doctrinas insignificantes y se apega hondamente a los 5 deseos. Y como son así, cuando él expone el nirvana, lo hace de tal forma que las personas puedan creer en él y aceptarlo fácilmente. Bueno, aquí la mente de los seres se deleita con doctrinas insignificantes, se apega hondamente a los 5 sentidos. Es evidente que, como tendencia general humana, si una doctrina es más fácil, se apunta a una de ser más fácil. Por tanto, respecto a ese único camino, que es arduo y es sobre todo más que arduo, es enormemente sutil, la gente prefiere cosas más palpables, que puedan continuar alimentando los sentidos, que no sean tan sutiles, que no saben ni concebir, etc. Esto es un destino humano un poco triste, pero es así. Suponed que hay un tramo de carretera en mal estado de 500 yoyanas de largo, escarpado y de difícil tránsito, inhóspito y desierto, sin pobladores en las cercanías. No fui, sí, Tereseta, te vull rodar. ¿Ya no te va por mí? ¿Cómo? No sé. En suma, un sitio pavoroso, y suponed que hay numerosas personas que quieren recorrer ese camino para poder llegar a un lugar donde les aguardan fabulosos tesoros. Los viajeros tienen un líder de brillante sabiduría y de aguda comprensión, profundamente conocedor de esa ruta escarpada, familiarizado con el trazado de sus pasos y desfiladeros, y dispuesto a guiar al grupo de personas y acompañarlas a lo largo de ese difícil terreno. Al cabo de un buen trecho, el grupo pierde el ánimo e informa a su líder: estamos exhaustos y despavoridos. Ya no podemos seguir avanzando. Pero como todavía falta una enorme distancia, preferiríamos dar la vuelta y regresar sobre nuestros pasos. El líder, hombre de muchos recursos, piensa y se dice:
Es una lástima que renuncien a los muchos y fabulosos tesoros que venían buscando y que quieran dar la vuelta y regresar. Habiendo pensado de este modo, recurre al poder de medios hábiles y cuando han caminado 300 yoyanas por esa senda escabrosa, conjura la aparición de una ciudad. Anuncia entonces al grupo: no temáis, no debéis regresar justo ahora, pues eso que veis ahí es una gran ciudad donde podréis hacer un alto, descansar y pasar el tiempo como os venga en gana. Cuando entréis en esa ciudad, os sentiréis completamente a gusto y tranquilos. Y luego, si sentís que estáis en condiciones de proseguir hacia el lugar donde se encuentra el tesoro, podéis marcharos de la ciudad. Entonces los miembros de la comitiva que antes estaban al borde del desmayo se sienten revivir de alegría. Comentan de viva voz el acontecimiento inesperado y dicen: ahora podremos escapar de este terrible camino y encontrar sosiego y tranquilidad. Así los viajeros deciden seguir avanzando y entran en la ciudad donde, sintiendo que han sido salvados de sus desdichas, encuentran una sensación de completa calma y bienestar. En ese momento el guía, sabiendo que los miembros de la partida han descansado y ya no tienen miedo o inquietud, deshace la ciudad fantasma y dice al grupo: ahora poneos en marcha. Muy cerca está el lugar donde os aguardan los tesoros. Esta gran ciudad que visteis hace un rato era solo un espejismo que conjuré para que pudierais descansar. Monjes, el que así llega se encuentra en una posición semejante. En este momento es el gran líder de todos vosotros. Sabe que el camino penoso del nacimiento y la muerte y de los deseos mundanos es difícil, largo, escabroso y se interna a lo lejos, pero que debe ser transitado y recorrido hasta su fin. Si los seres vivos solo escuchan hablar del vehículo único del Buda, no querrán ver al Buda, no querrán acercarse a él y de inmediato pensarán: el camino del Buda es largo y se interna a lo lejos. Para poder recorrerlo con éxito, uno debe esforzarse con ahínco y sobrellevar dificultades durante un largo periodo. El Buda sabe que la mente de los seres es débil, vacilante e inferior. Por eso, valiéndose del poder de medios hábiles, predica 2 nirvanas, a fin de brindarles un lugar de descanso en mitad del camino. Si los seres vivos escogieran permanecer en estos 2 escenarios, el que así llega les diría: no habéis comprendido aún lo que hay que hacer. Este escenario que habéis escogido para permanecer está muy cerca de la sabiduría del Buda, pero debéis observar y ponderar más aún. Este nirvana que habéis alcanzado no es el verdadero. Lo que sucede es que el que así llega ha recurrido al poder de hábiles medios y, trazando distinciones, ha tomado el vehículo único del Buda y lo ha predicado como si se tratara de 3 caminos distintos. El Buda es como el líder que, para brindar un sitio donde descansar, conjura una gran ciudad, y cuando los viajeros se sienten renovados les dice: el lugar de los tesoros está muy cerca de aquí. Esta ciudad no es real, es algo que yo he conjurado. Vale. Es una historieta que tiene algo de desconcertante, pero si tenéis en cuenta que el camino único es ese de captar la sutilidad del gran dato, de la dimensión absoluta de la realidad, que es lo único que es la realidad, y que supone que hay de alejarse de que el ego sea el centro de la vida. Entonces resulta que al cabo de poco tiempo de empezar, se encuentren exhaustos, fijaos la palabra que emplea, despavoridos. Están exhaustos porque es demasiado sutil, demasiado difícil, muy a contrapelo de la condición animal, pero sobre todo despavoridos, porque se están metiendo en un ámbito que no pueden ni imaginar.
Entonces, desde esta perspectiva se entiende el truco que ellos hacen, que sería el samadhi, es decir, llegar a sentir la paz, la quietud, el reposo, y poder residir ahí, salir otra vez y volver ahí. Esa es la ciudad que él pone. Pero además se entiende todo lo que han hecho todas las tradiciones, que prometen paraísos, prometen felicidad, son medios hábiles para que los fieles o los que están caminando se adentren más allá. Porque ahí, por ejemplo, un teísmo en que Dios me ama, yo puedo tener relación con Él, etc. Sería un medio hábil de esos que uno puede adoptar cuando está cansado de la sutilidad, porque parece que es más cálido, más... Es decir, todos los procedimientos para que las personas tiren adelante y no se paren en medio del camino. El medio del camino es tener algún consuelo, algún gusto, sino que vayan hasta el final de la sutilidad y de esa egocentración. O sea, esta historieta es bueno pensarla y meditarla. En nuestro caso, ¿qué sería prometer la ciudad? Sería decir que vas a tener más tranquilidad, que vas a llevar mejor con pues la gente, que vas a ser más feliz, más creativo. Pues lo que hace las corrientes budistas que están corriendo por ahí. Y la gente muy contenta, porque les da el samadhi, podríamos decir, esa quietud, esa serenidad, reconciliación con sí mismo, etcétera, etcétera. Pero eso es muy bruto, dice. Es un efecto secundario, no es, o sea... No solo es secundario, que eso es una ficción, que no es así. Lo que es mucho más sutil y requiere más desprendimiento de la condición humana, que siempre se liga a lo que es más fácil, a lo que tiene alguna compensación en los sentidos, etc. Las dos ideas son muy fuertes, muy interesantes. No hay más que un camino, y es simple, y después, cuando uno se cansa, pues puede acogerse a descansar un poco, pero hay que continuar. ¿Se entiende a propósito de Sí, es chulo, además. Bueno, muy real, muy realista. Totalmente realista. Tanto por parte de lo peludo que es el camino, lo que supone hacer ese camino, como por parte de que, bueno... A mí me recuerda un poco lo que se habló, lo que hablabas en Marte, cuando hablabas de esta cosa de esto que aparece y desaparece, cuando hacías la visión de que todo es la dimensión absoluta y que uno aparece y desaparece en situaciones que de esta cosa decimos, aparece la flor y decae, ¿no? Y como vuelve a ser absoluto. Me parece que esta ciudad es como... Sí, pero está concebido no desde la perspectiva de la incapacidad nuestra de mantenernos en un nivel, pues nos caemos y volvemos a subir, nos caemos, sino desde la perspectiva de decir, es humano cansarse, y es humano por parte de los guías y de los contextos de dar consuelos, pero entiende, no es eso, no es eso, lo que es esa sutilidad, y ahí hay que ir. Vale, pasaríamos a 140. A la mitad hacia abajo. Me parece que es la misma idea, pero dicha en poesía. Yo creo que vale la pena leerla.
Prestad atención y no alberguéis miedo. Suponed que hay una carretera escarpada y difícil en una tierra yerma y lejana, poblada de bestias dañinas, donde no hay hierbas ni hay agua y la gente teme internarse. O sea, que es inhóspita para un viviente, para un animal. Un grupo de incontables, miles, decenas de miles de viajeros quiere recorrer ese camino fragoso, pero la ruta es muy larga y se pierde en la distancia, a lo largo de un trayecto de 500 yoyanas. O sea que hay mucha gente que se enrola, pero va dejándolo. En ese momento hay con ellos un líder bien informado, dotado de sabiduría, de clara comprensión y actitud resuelta, capaz de salvar a las personas en peligro de un sinfín de dificultades. Los miembros del grupo están exhaustos y abatidos y dicen entonces a su conductor: ya no podemos seguir, nos hemos quedado sin fuerzas. Llegados a este punto, deseamos dar la vuelta y regresar. El guía piensa para sus adentros: ¿cuántos de nosotros no hemos estado en esta situación? Casi todos. Bueno, esto no está a mi medida. No vale que me vuelva para atrás porque... El guía piensa para sus adentros: qué lástima me dan estas personas. ¿Por qué ansían desandar el camino y renunciar a los muchos y fabulosos tesoros que les aguardan? En ese momento concibe un medio hábil y decide ejercitar sus poderes trascendentales. Conjura una gran ciudad amurallada y adorna sus mansiones, rodeándolas de jardines y arboledas, de lagos, estanques y canales, de dobles portales, pabellones y altas torres, todas llenas de mujeres y de hombres. No bien crea esta ilusión, reconforta al grupo diciéndole: no temáis, podéis entrar en esta ciudad y divertiros como a cada uno os plazca. Cuando las personas entran en la villa, su corazón se inunda de felicidad. Todos se sienten cómodos y en calma y piensan que han sido salvados. Cuando el líder entiende que ya han descansado, los congrega a todos y les revela: ahora debéis seguir el viaje. Esta no es más que una ciudad fantasma. Os vi extenuados y a punto de desfallecer y dispuestos a dar marcha atrás en mitad del camino. Por eso usé el poder de los medios hábiles para conjurar temporalmente esta ciudad. Ahora debéis avanzar con diligencia para llegar todos juntos al lugar donde os aguardan los tesoros. Yo también hago lo mismo y actúo como un líder para todos los seres. Veo a los que buscan el camino perder la motivación en mitad del periplo, incapaces de cruzar los barrancos del nacimiento y la muerte y de los deseos mundanos. Por eso uso el poder de los medios hábiles y predico el nirvana para darles sosiego. Y les digo: vuestros sufrimientos están extinguidos, habéis llevado a cabo todo lo que hay que hacer. Cuando sé que han llegado al nirvana y que todos han logrado el estado de Arahat, convoco a la gran asamblea y predico en bien de ella la ley verdadera. Los budas, mediante el poder de hábiles medios, establecen distinciones y predican 3 vehículos, aunque en realidad solo existe el vehículo único del Buda. Los 2 nirvanas se predican como refugio de descanso. Ahora os expongo la verdad. Lo que habéis alcanzado no es la extinción. En pos de la amplia sabiduría del Buda, debéis invertir mayores esfuerzos y diligencia. Cuando hayáis obtenido tales atributos del Buda, como la sabiduría abarcadora y sus 10 poderes, y estéis dotados de los 32 rasgos, entonces, eso sí, será la verdadera extinción. Los Budas, en su condición de líderes, predican el nirvana para ofreceros descanso, pero cuando entienden que ya habéis descansado, os conducen adelante hacia la sabiduría del Buda. Y la sabiduría del Buda es la extinción. ¿Extinción de qué? Del ego. Del ego como centro. Y la conciencia de individualidad. Esto es muy serio. La extinción de la conciencia de individualidad. Aunque luego la vida cotidiana tenga que continuarse utilizando. Pero ya con el conocimiento de que aquí no hay nadie,
sino que lo único que hay es ese dato que se manifiesta y se retrae. Pasaríamos a la Un 145. comentario. Sí. Lo que pasa que hoy en día asistimos en el mercadillo espiritual, que llamamos a veces, asistimos no tanto a un medio hábil, sino a una finalidad hábil o finalidad engañosa, ¿no? Marketing. Porque está muy bien explicar una serie de cuestiones, pero dejan al grupo en el primer espejismo y van al segundo grupo y lo dejan en el segundo espejismo, sin ir al final. O sea, el medio hábil como camino para ir conduciendo, pero hoy asistimos a un engaño muchas veces, ¿no? Son engaños. Por eso yo mucho me enfado, incluso con esos movimientos que tienen tanto éxito en empresas. Yo me enfado porque es que frenan a la gente. Sí, sí. Les engañan, los frenan y la frenada está siempre. Ya no concebirán otra posibilidad. Pero bueno, esto es lo que hay, porque no hay maestros y hay embaucadores. Y si quiero ser más tal, es que engañan y además pacifican de forma provisional y adaptan. Sí, sí. Y adaptan, con lo cual, claro, Claro, es que la pacificación... cortan toda posibilidad. En un mundo como el nuestro, que es tan agresivo, tan duro, que alguien ofrezca un poco de descanso, de paz, como un margen al lado de la carretera todos corriendo, pues eso es muy bien recibido. Y podríamos decir que les hace un servicio, pero lo malo es que hace entender, con facilidad, les hace entender que eso es todo lo que hay. Y entonces ya se quedan clavados ahí para siempre. O sea, no es que sean maestros insuficientes, es que son perversos. Es que engañan. Engañan y matan la vida. No crec que ho facin expressament. No, No a lo mí sé. me importa muy poco, las cosas son como son. Un médico no sabe lo suficiente y te mata. Pues esto se hace igual. Hace igual, sí. Hacen igual. Claro que no saben. No saben... simplemente no saben, yo no estoy, Jo diria que mala fe, no? no estoy Jo diria tan que mala seguro. fe no porta. Es una mezcla de interés y de autoengaño. Sí. Pero es una mezcla, no son totalmente inocentes. No, yo creo que no. Porque quien es completamente inocente no se pararía, no enrolaría a otros a parar. Yo creo que bueno, ¿qué puedo ofrecer? Esto va bien y lo ofrezco. No se paran a pensar qué están haciendo. Pero además las otras personas lo reconocen como buenas personas, espirituales, mindful, o sea, con rasgos positivos. Claro, porque es que Pero encima la sociedad lo valora. de hecho, No, sí, perquè les clar, da- perquè pacifica. los pacifica y además, como tú dices, los apta para esta sociedad tan competitiva y tan dura. Los hace aptos. Por eso no es extraño que muchas veces las empresas pues hagan mindfulness o todas estas cosas. Y lo hacen no por amor a la espiritualidad, sino para que los individuos rindan, estén tranquilos, no creen conflictos, etcétera, etcétera. I aquests No es tan inocente. Aquests 50.000 llocs que hi ha de ioga, per exemple, què creus? Esto mismo. Bueno, pero el yoga no es ni espiritual, es físico ya. Bueno, però es barregen... Se mezcla una mica, Sí, se mezcla un poco. O mucho, mucho. Sí. Son modas también, ¿no? Sí, La prueba está que sus líderes sí. a veces Espera, enseñan el plumero. Los vídeos de escena primero sí, espera un momento. con pornografía infantil y todo esto. Yo qué sé, o se lían O con el los... ego, el ego. Se lían con las alumnas.
¿Qué dices? Sí, Sí, hombre, así, de profesores de yoga. anda que no. Anda que no. En el tantra, Ah, vale. Home, això ho facilita més, no? Clar, tu diràs. i és molt jove, Tienes que enseñar a la sana com s'ha de fer. Jaume, un moment. I no pot haver també... Sí. No pot haver també Pots no? No. un component de l'humà que precisament com que té aquesta tendència a creure, a pensar que necessita que algú li digui Sí. en lloc de descobrir per si mateix. Sí, sí. En un temps necessitàvem salvadors, després necessitàvem il·luminadors, i ara, malauradament, ens tracten com a malalts i has de fer una teràpia o necessites un entrenador personal senzillament per viure, pràcticament. Sí, és evident que en aquest camí que és tan subtil i tan complicat perquè, esclar, t'has d'allunyar del que són criteris teus de realitat que et dona l'ego. Doncs, si hi ha alguna... Mira, si fas això, aniràs bé. Ah, fantàstic. Però, aleshores, el budisme per mi és una tradició molt estimada, no? I reconec doncs, que efectivament els mitjans hàbils als que fa referència crec que apunten més a la naturalesa de la persona que realment ha contactat o que ha viscut aquesta unitat de vida, més que aquests mecanismes que donen consol a les persones que no busquen per si mateixes, sinó que senzillament busquen creure, per dir-ho d'alguna forma. Amb major o menor utilitat, perquè mentre estigui l'ego pel mig, ens mourem en aquest terreny de la creença. Però la creença no es queda només amb aquest tipus de plantejaments religiosos per conduir socialment, sinó que precisament potser hem de buscar les seves arrels més amb la constitució de l'ésser humà, que busca per si mateix, que no se sent capaç per si mateix de saber el que és i que necessita que algú li expliqui. Sí, però jo diria que els grans, i entre ells els de la tradició budista, i els pròxims textos que llegirem apunten aquí, volen que confiem en que podem. Desperten la possibilitat, la consciència de que podem. No mai diuen, bueno, mira, ja estàs bé on estàs, sinó... O sigui que una de les coses que fan les tradicions és despertar la capacitat, despertar la consciència de que jo puc fer-ho, que no cal que un altre m'agafi de la mà. Totes estan dient que està al nostre abast, perquè som aquella mateixa realitat, som aquella mateixa realitat. Sí. I després també pot funcionar com trampa, i amb ells també, en el budisme també, el dir, bueno, no pot ser que no has pogut, bueno, no t'amoïnis l'altra vida. I aquí també, la pròxima reencarnació, dius, bueno, pues... Jo aleshores el que penso que convé tenir present un cert paternalisme de que tractem, igual com aquella que vam llegir fa unes setmanes, aquella... El pare i els dos fills. El pare i els dos fills que es cremen. No, els dels nens que es cremen. Els nens que es cremen de la casa. Un cert paternalisme a pensar que l'humà necessita, com els nens, quan no ho entens, doncs t'explico un conte, perquè ho entenguis. I a més endavant ja ho entendràs. I potser ha arribat el moment amb el que hauríem de desprendre'ns d'aquest paternalisme i dir-li a l'humà que està al seu abast veure-ho. Difícil, el camí és ardu, és inevitable, però està al nostre abast. Sí. El que passa és que si l'espiritualitat s'identifica en creences, el paternalisme ja hi és aquí. Ja hi és. Quan tu fas espiritualitat re de creences, aventura personal, a la màxima sutilitat, on vols ficar el paternalisme? Però la creença no està només en l'espiritualitat. La creença, el paternalisme està tot arreu. És un virus mutant, que ja ha transmutat i continua arraigat amb la nostra psicologia, per dir-ho d'alguna manera. I ja l'espiritualitat, mentre continuem parlant d'espiritualitat,
doncs no serà fàcil transmetre que aquesta vida és una, que no és la vida mundana i espiritual, sinó que és... On estem? Espera, Jaume, volies dir alguna cosa? No, bueno, que miraré de treure la imatge a veure si ho sento més bé, perquè baix està molt, molt baix de volum, no ho sé. Bueno, podem encara intentar arreglar-ho una mica més. Una de les coses, però, que has dit, que no estaria molt d'acord, allò de que ho pots fer tu mateix, no? Jo crec que no es pot fer un mateix, o sigui, en el sentit de que necessites un llibre, necessites algú que et doni aquesta idea, o necessites un grup de gent que també, perquè tot sol, no t'enteres. No t'enteres. T'he de donar la raó. El que vull dir és transmetre que no necessàriament no necessites algú que et digui com fer-ho. Que et digui que per fer-ho ho has de fer com ell t'ho sabia, sinó que el que autènticament t'acompanyarà et dirà que tu el pots trobar per tu mateix, amb la companyia, compartint amb altres, compartint amb altres. Això segurament no hi podràs tenir. Exacte. Això hauria de passar per l'altre costat. I ara, Jaume? Ara no el sentim a ell. Un moment, encara no el sentim a ell, ara nosaltres. És un cunyàs total. Sí. Ens sents millor? Bueno, a mi sempre... Ara sí, no? Tu sí, però inclús quan llegia la 3 abans, que tenia el micròfon a davant, no sentia... És que el micròfon no funcionava. És que aquest micròfon és una mica de password. Ja estan investigant per tenir una aula aquí virtual fantàstica, o sigui que amb una mica de paciència, d'aquí un parell de sessions... Hosti, tu. El que compri el Puigdemont estarà a la venda Sí, barata no, d'aquí una estona. Sí, perquè com que estarà nou per estrenar. Tot el que no sento m'ho imagino. Baixarà per dalt. Raúl, Serà una obra de Rubén, el martes viene. Sí. Vamos antes al Parlamento. Sí, Marta. Con la careta, te hago yo la careta. Bueno, vamos a la página 145. un holograma. Vamos a la 145. Mientras tanto, ¿qué nos ha pasado? El Maitreya ese que hablaba y ¿qué más nos saltamos? ¿Será un solo? No, ja saps que ho fem així. Sí, vale, pero el argumento lo voy a No, poner. es que no hay argumento. Y además que no podemos leerlo todo. Vale, por rea. Sí. Y la tierra de Buda, de este Buda, contendrá grandes sistemas planetarios. Mira, la 145 a la cuarta línea. Y la tierra de Buda, de este Buda, contendrá grandes sistemas planetarios equivalentes en número a los granos de arena del Ganges. El suelo estará formado por tesoros de las 7 clases y será llano como la palma de la mano, sin cerros o acantilados, sin cañadas ni riscos. La tierra estará colmada de terrazas y de torres hechas de los 7 tesoros. Y los palacios celestiales estarán situados muy cerca en el firmamento para que los seres humanos y celestiales puedan comunicarse y verse fácilmente. Allí no existirán los malos senderos de la existencia ni habrá mujeres. ¡Ostras! Todos ¡Hola! ¡Qué vergüenza! ¡Qué cualidad humana! Aquesta cultura patriarcal. Aquesta cultura patriarcal, Al menos va muy bien para no idealizar ninguna tradición, porque todas tienen los mismos errores culturales o mancanzas. Sí. Allí no existirán los malos senderos de la existencia ni habrá mujeres. Todos los seres vivos nacerán mediante transmutación. Bueno, ya no harán falta ni las mujeres. Y no tendrán deseos lascivos. Realment, aquests, el divan, eh? Ella sí és Aquests el divan, els de la CUP. O sigui, ja restricció feina.
obtendrán grandes poderes trascendentales, sus cuerpos emitirán un resplandor luminoso y podrán volar a su antojo. Toma ya, Superman. Tendrán firme intención y firmes pensamientos, serán diligentes y sabios, y todos poseerán 32 rasgos y lucirán tonos dorados. Es un medio hábil, això és un benefici. Todos los seres vivos de esta tierra consumirán habitualmente dos clases de alimentos. Uno será el manjar de la alegría del Dharma, el otro el manjar del deleite de la meditación. Y habrá allí inconmensurables asamkhyas, miles, decenas de miles, millones de nayutas, de bodhisattvas que obtendrán enormes poderes trascendentales y poseerán las 4 clases de conocimientos ilimitados. Serán idóneos y versados a la hora de enseñar y de convertir a las distintas clases de seres vivos. El número de discípulos que escuchan la voz superará toda posibilidad de cálculo o de medición, y todos estarán plenamente dotados de los 6 poderes trascendentales, de las 3 comprensiones y de las 8 emancipaciones. ¿Aquí? Es un regalo de això. Mira, esto es curioso, es la época y además la mentalidad india, que no hay más, ¿no? Pero lo importante es la intención. Él está diciendo, como ha dicho, que el camino es de una sutilidad tal y supone la extinción del centramiento sobre el ego. Ahora, dice, con un medio hábil, dice, pero esto, medio hábil, la descripción, pero lo que dice ya no es medio hábil, y es que la consecuencia de esto es que la tierra es un jardín. Y le imagino, como se imaginan ellos el jardín, a mí no me haría ninguna gracia, pero lo piensan así, y todo joyas, y lo que sé, todas estas cosas. Pero sin mujeres, un jardín sin mujeres. Claro, porque allá no, es como los árabes, las mujeres son motivo de deseo, las quitas, ya no hay deseo. Estas son las condiciones culturales y no hay que escandalizarse. Sí, pero los árabes tienen las cualidades. Los árabes necesitan menos diván, como los musulmanes, porque al menos el pío lo tienen las mujeres. Hombre, un poco de diván también, no? 70, una mica És la gran repressió. És la gran Bueno, un repressió poco de seriedad. a la Saber- puta que l'home. Però això és una imaginació, però ell ho veu com si fos una realitat. Tota No la sé, facció masculina No, treballa, no no ho pot veu amb ella. No, no ho ven, ho ven. Aleshores, és que No, tampoc. això és el que És que voleu callar. Calleu. No, però està donant una explicació interessant. Bueno, pues después. Pero es... No, yo estoy diciendo si al mestre lo estaba, o sea, el maestro lo está vendiendo. No, es un medio hábil. Y un medio hábil para llevar a otro sitio. Él no es que se crea esto, ni les está prometiendo esto. Lo que está diciendo es que la consecuencia de esa sutilidad y de esa egocentración es que la tierra es un paraíso. Vale, el paraíso es así de malo, para, bueno... Para... Es un paraíso. Para y la describe, humanidad no existe. lo escribe de esa manera. Vale. ¿Por qué es un paraíso? Es lógico que sea así. ¿Por qué es un paraíso? Porque si ya no hay deseos, ni temores, ni inquietudes, y no hay modelar solo para mi necesidad, sino que deja que todo exprese como es, y es la dimensión absoluta, es un paraíso absoluto. Y expresarlo así es un medio hábil. Pero lo que está diciendo es cierto. Es de alguna manera un consuelo y un ánimo para meterse por ese camino tan arduo y tan difícil, y te viene a decir, mira, lo que avances por ahí, ganas en que la tierra sea maravillosa. Y que si cuento o no cuento, el Buda se resistió con uñas y carne a aceptar mujeres. Hasta que una tía suya se pintó ahí con no sé cuántas. Y finalmente, esto es y así todo lo aceptó, sabiendo que el budismo, por culpa de eso, duraría 500 años menos. Pues sí, no te escandalices de la mentalidad del Buda. No me escandalizo para nada del Buda.
sabemos lo que es la historia y punto. Ya está. Y ya está. Y el trabajito que nos queda por hacer. Yo lo que me escandalizo más cuando alguien me dice, ya está, no sé por qué insistís tanto. No, nos queda un montón por hacer. Un montón. Estic d'acord, estic d'acord. Vamos un poco más. Ya sabía que ser María Jalén. Te la podías haber saltado esta página, oye. La 148... No, hombre, una de las cosas que tenemos que aprender es que las categorías de la historia las tienen metido dentro como programa. Ja. Pues a ver si... Qui és desprograma això? 148. 148. 148, la mitad Sí, por más que uno se horrorice, me parece que eso lo tenemos todo internalizado. Sí. Por más que nos horroricemos de eso. Que por más que uno se horrorice, lo tenemos totalmente internalizado eso. Sí, claro. Porque de aquí que el trabajo es profundo, nosotros, de conocimiento y nosotros reconocimiento no que lo que no podemos dominar, lo prohibimos al otro. Claro. Nosotros no tenemos una lectura de la realidad tal cual, sino necesitamos un programa por poderlo leer. Y ese programa, pues depende, si son ganaderos, pues las mujeres no pintan mucho. Son pastores tampoco. En este momento los 1200 arats, habiendo liberado su mente, reflexionaron para sus adentros. Nos regocijamos de obtener lo que antes nunca habíamos poseído. Si el honrado por el mundo nos concediera a cada uno de nosotros una profecía de iluminación como la que ha dado a sus otros discípulos principales, ¿acaso no nos sentiríamos alborozados? Bueno, aquí esto es claramente un medio hábil. Son las pilas. Para fomentar la confianza en sí mismo, lo que hablábamos antes, la confianza en sí mismo. Y lo que dice el medio hábil contradice la doctrina budista, porque dice que alguien necesita el testimonio de alguien de que voy a ser Buda. Por favor, si no hay alguien, ni hay alguien, ni hay un camino, ¿no? ¿Entiendes? Es un medio hábil, se apaña para generar confianza en sí mismo, en los seguidores, de manera que si el Buda te promete que tú vas a llegar, llegarás, y claro, el otro no se lo cree. Pero eso no es así, porque el Buda no es nadie, yo no soy nadie, y entre el Buda y yo no hay ningún camino que recorrer. Pero la intención es lo que importa. Me he hecho Marta que luego vamos a la 150. Sí. Ara anem a la 150? Sí, 150 també al final del vers, ¿vale? A dalt de tot. En este momento, los 500 arahats que estaban ante el Buda danzaron de alegría al recibir la profecía de iluminación. De inmediato se incorporaron de sus asientos, se adelantaron hasta quedar frente al Buda, tocaron el suelo con las cabezas y se inclinaron a los pies del Buda. Deploraron sus errores, se recriminaron a sí mismos y dijeron: honrado por el mundo, siempre creímos que ya habíamos alcanzado la suprema extinción, pero ahora sabemos que todo este tiempo fuimos como personas sin sabiduría. ¿Por qué? Porque aunque éramos capaces de lograr la sabiduría del que así llega, nos conformamos con una sabiduría inferior. Honrado por el mundo. El nuestro era como el caso de un hombre que va a la casa de un amigo íntimo y habiéndose embriagado de vino se echa a dormir. En ese momento su amigo tiene que partir para atender asuntos oficiales, pero antes toma una gema de inestimable valor, se la cose en el forro de la túnica que lleva puesta y se marcha dejando la joya en su posesión. El hombre profundamente dormido no se entera de nada. Al despertar se va de viaje a otros países. Para costearse comida y vestimenta debe buscar con todas sus fuerzas y energías y sobrevive a duras penas superando enormes dificultades. Tiempo después quiso el azar que volviera a encontrarse con su amigo de antaño. Y este al verlo exclama: «¡Qué absurdo, viejo amigo! ¿Por qué te sometiste a tantos sacrificios para procurarte abrigo y alimentos?»
En el pasado quise asegurarme de que vivieras sin privaciones, pudiendo satisfacer tus 5 deseos. Por eso, tal día de tal mes y año, tomé una gema de inestimable valor y la cosí al forro de la túnica que vestías. Todavía debe estar ahí. Pero tú, al no saber de su existencia, pasaste los días preocupándote y desvelándote por sobrevivir. ¡Qué desatino! Toma la joya de una vez e intercámbiala por mercancías. Así podrás tener todo lo que desees en cada oportunidad y jamás pasarás necesidades o pobreza. El Buda es como este amigo. Cuando aún era un bodhisattva, nos enseñó y nos convirtió e inspiró en nosotros la determinación de salir a buscar la sabiduría universal. Pero nosotros con el tiempo olvidamos todo eso y nos convertimos en personas ignorantes y presas del desconocimiento. Habiendo adquirido el camino del Arahat, supusimos que habíamos logrado la extinción. Es como si hubiésemos vivido pasando necesidades y sobreviviendo con lo poco que podíamos conseguir. Sin embargo, no hemos perdido el deseo de alcanzar la sabiduría universal. Ahora el honrado por el mundo nos despierta, nos hace tomar conciencia y dice estas palabras. Monjes, lo que habéis adquirido no era la verdadera extinción. Durante largo tiempo os hice cultivar las buenas raíces de la budeidad y como medio hábil os mostré los signos exteriores del nirvana. Pero vosotros supusisteis que en verdad habíais logrado el nirvana. Honrado por el mundo, ahora entendemos. En realidad somos bodhisattvas y nos has profetizado que lograremos la iluminación suprema y perfecta. Por esta razón nos embarga un gozo incontenible. Hemos logrado lo que antes nunca habíamos poseído. Bueno, esto es otra versión para crear la confianza en sí mismo. Lo que hay que conseguir lo llevamos dentro. Y apuros y necesidades para sobrevivir sin reconocer lo que llevamos dentro. Bueno, creo que es muy hermosa y bueno, consigue lo que pretende, y es que la confianza absoluta en que tú puedes. Porque es que no hay tú, es que es la joya. Una historia que se va repitiendo también en todas las tradiciones, ¿no? La joya escondida, la joya que no lo sabes, el tesoro que has de buscar. Pero la joya del Evangelio tiene otro sentido. Es que dejarás todo por buscar esa joya. Sí. Pero no es que la tienes cosida, la tienes tú dentro. No, el Evangelio dice que eres sal y que eres luz y que te tienes que enterar. ¿Cuál es la próxima página? Estamos en la 153. 153. ¿Usted firmados en 52? No. Ah, es que se ha saltado. No me he saltado, me he parado aquí. No, bueno, vea usted, continuaría. Mira, sigo leyendo. No, pero es la misma historia. Pues en la 153. Es que tú te has ido y no me has dicho lo que tenía que leer. Y tú es manca y yo iba leyendo hasta que María me ha dicho que me parara. Dime, vale. ¿Qué leo? Es que esto sí como... Vale, voy para allá. Tengo en verdes. Un momentito. En ese momento, Ananda y Raúl reflexionaron. Cada vez que nos detenemos a pensar, sentimos qué gozo sería también para nosotros recibir una profecía de iluminación. De inmediato se incorporaron de sus asientos, se adelantaron hasta quedar frente al Buda, tocaron el suelo con la cabeza y se inclinaron a los pies del Buda. Juntos se dirigieron al Buda con estas palabras. Honrado por el mundo, nosotros también queremos recibir nuestra parte. Hemos depositado toda nuestra confianza únicamente en el que así llega y somos bien conocidos por los seres humanos, los seres celestiales y los asuras del mundo entero. O sea, era el discípulo predilecto y su hijo. Ananda constantemente asiste al Buda y custodia y mantiene el acervo del Dharma. Y Raúl es el hijo del Buda.
Si el Buda profetiza que lograremos la iluminación suprema y perfecta, entonces nuestros deseos serán realidad y la multitud verá colmados sus anhelos. En ese momento, 2000 discípulos que escuchaban la voz, tanto aprendices como adeptos que ya no tenían nada más por aprender, se pusieron de pie, dejaron al descubierto el hombro derecho, se adelantaron hasta quedar frente al Buda, unieron las palmas de las manos con un único pensamiento y contemplando con reverencia al honrado por el mundo, repitieron el deseo expresado por Ananda y Rahula para luego apartarse a un lado. En ese momento, el Buda dijo a Ananda: en una existencia futura llegarás a ser un Buda llamado el que así llega, rey del poder ilimitado de la sabiduría del mar y de la montaña, digno de ofrendas, de conocimiento recto y universal, de perfecta claridad y conducta, bien encaminado, conocedor del mundo, sabio sin parangón, mentor de la gente, maestro de seres humanos y celestiales, Buda, honrado por el mundo. Darás ofrendas a 62 millones de Budas y custodiarás y mantendrás el acervo del Dharma de todos ellos. Y después de eso lograrás la iluminación suprema y perfecta. Enseñarás y convertirás a bodhisattvas numerosos como 20 billones de granos de arena del río Ganges y harás que adquieran la iluminación suprema y perfecta. Tu tierra se llamará estandarte de la victoria permanente y tendrá un suelo limpio y puro, hecho de lapislázuli. Tu carpa se llamará sonido prodigioso que inunda cada lugar. La vida de ese Buda durará incalculables miles, decenas de miles, millones de asamkhyas de kalpas. Aunque los hombres conjeturaran y calcularan su extensión durante miles, decenas de miles, millones de asamkhyas de kalpas inconmensurables, así y todo jamás podrían establecer la cifra total. Su ley correcta prevalecerá en el mundo el doble del tiempo que habrá durado la vida del Buda, y su ley falsa perdurará en el mundo el doble de lo que habrá prevalecido la ley correcta. Ananda, este Buda llamado Rey del poder ilimitado de la sabiduría del mar y de la montaña, será elogiado por los que así llegan de las 10 direcciones, numerosos como los incalculables miles, decenas de miles, millones de granos de arenas del Ganges, y todos ellos ensalzarán sus beneficios. Estos son millones y millones, y no sé, es salirse del espacio-tiempo. Bueno, como veis aquí juntan los dos elementos. El dar ánimo, gracias a la promesa del Buda de poderlo alcanzar, cuando no necesitaría la promesa porque lleva la joya ya en él mismo, pero es una manera de animarle y además diciendo que conseguirá en esta tierra el paraíso. Juntan las dos ideas y bueno, pues es muy hermoso. Como veis, insiste mucho en la confianza en sí mismo, una vez y otra vez, porque si no hay eso no hay manera de hacer el camino. Y nos sugiere también que, o sea, uno leyendo esto imagina fuegos artificiales, una patum, ¿no? Y no estaría diciendo al revés. En vez de imaginarte una patum, lo que deberías es comprender que los espacios de noticia, podrían decir, esos ya es todo, ya es la patum, sí, claro, ¿no? O sea, en la medida, o sea, lo que está haciendo es hacerte reconocer que esa noticia tiene una consistencia, una calidad, unos efectos más grandes que incluso de los que tú percibes, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, hace ser más consciente de lo que pasa. Es como, podríamos representarlo como un individuo que se desplaza de vivir en un mundo modelado por su necesidad y a medida que se desplaza sale de ahí y se encuentra con un mundo que es forma de la dimensión absoluta, sin ninguna entidad más que la dimensión absoluta. Bastaría con decir eso, pero lo expresa así
Y yo creo que esto, como veremos más tarde, el sutra este ha tenido una expansión y es valorado muchísimo por esta especie de notaciones que hace estas cosas. Nos vamos a la 157, a la parte baja, en el poema, que empieza el poema. A estos 2000 discípulos que escuchan la voz y que hoy están en mi presencia, a todos ellos les profetizo. Ha estado haciendo la promesa a personajes destacados de sus seguidores, ahora a toda la masa. A estos 2000 discípulos que escuchan la voz y que hoy están en mi presencia, a todos ellos les profetizo que en una existencia futura llegarán a ser Budas. Los Budas, a quienes darán ofrendas, serán numerosos como las partículas de polvo antes mencionadas. Ellos custodiarán y mantendrán los acervos del Dharma y después de haberlo hecho lograrán la iluminación correcta. Cada uno tendrá una tierra en alguna de las 10 direcciones y todos compartirán el mismo nombre y la misma designación. Hay detalles muy interesantes, como todos compartirán el mismo nombre, la misma designación, pero que las tierras serán diferentes para cada uno. Después, siempre insiste que los que han llegado o llegarán a ser Budas han dado culto a los Budas anteriores y conservan dan culto a los sabios y conservan su sabiduría, ¿no? Y lo de la existencia futura se refiere, en un futuro se refiere a otra vida. Se refiere a una encarnación nueva. Pero no lo acabo de entender, porque si la idea del Buda es que tú puedes hacerlo, ¿por qué te dice que lo vas a hacer en una vida futura? No, bueno, porque si, ahora... si no lo logras ahora, pues tú puedes, lo conseguirás más tarde. Pero eso no es motivar. Bueno, claro que es motivar. Claro que es motivar. Por ejemplo, que me lo digan a mí, un mayorcito. Digo, bueno, no te preocupes, lo conseguirás en la vida propia. Pero eso es un medio hábil, porque es que no hay otra vida. ¿Por qué no hay otra vida? Porque no hay ninguna entidad que se desplace a otra. Está claro que no hay ninguna otra vida, pero por eso mismo que el Buda ya lo debe saber, que no hay ninguna otra vida. Pero está empleando maneras de hacerse entender, hombre. Además, utilizando una creencia que es general en todo el Oriente, la creencia de la reencarnación. Y a la vez aquí, en el texto no hay tiempo. No hay tiempo, lo dice muy claramente, cuando pone todos esos números tan descomunales, ya está diciendo está fuera del espacio y del tiempo. Está mezclando las figuras concretas con la eternidad de los tiempos, los del fue el pasado, pero es ahora y todo es al mismo tiempo. Bueno, más viendo ese no tiempo es permanente. Bueno, ¿sí? Pasamos a la 160. No, de aquí fins aquí. El rey de la medicina es un Buda. Rey de la medicina, vale, 9. Rey de la medicina, si una mala persona con el corazón vacío de bondad apareciera durante el término de un kalpa en presencia del Buda y lo vilipendiara y lo maldijera sin cesar, su falta cometida sería relativamente leve. Pero si un individuo dijese una única palabra malvada para difamar o maldecir a la persona laica o al monje o monja que lee y recita el Sutra del Loto, en tal caso su falta sería muy grave. ¿Sigo? Sí. Rey de la medicina, debes comprender que quienes leen y recitan el Sutra del Loto llevan por adorno los mismos adornos del Buda. Son llevados sobre los hombros del que así llega. Bueno, aquí ya puedes parar. Llama la atención el autobombo que el sutra se hace a sí mismo. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué es más grave ofender y desprestigiar al Sutra del Loto que al Buda? Contestadme vosotros. La escritura que... Porque la escritura sí que te lleva a la iluminación y el Buda no es nadie.
Bueno, no, porque el Buda está en un tiempo determinado y la escritura es su prolongación. Entonces se hace más daño atacando al sutra que no atacando al Buda. Insiste mucho en esto. ¿Sigo? Sí. Rey de la medicina, debes comprender que quienes leen y recitan el Sutra del Loto llevan por adorno los mismos adornos del Buda. Son llevados sobre los hombros del que así llega. Donde quiera que ellos vayan, uno deberá inclinarse para saludarlos con las palmas de las manos unidas en actitud pura y sincera, con reverencia y ofrendas, con respeto y alabanzas, con flores, incienso, collares, incienso en polvo y en pasta, incienso para quemar, doseles de seda, pendones y estandartes, ropajes, confituras e interpretaciones musicales. Bueno. A estas personas deberán ofrendarse las dádivas más espléndidas que puedan dársele a alguien. Sobre ellas deberán esparcirse grandes tesoros. Aquí no t'entenc. Fem tot seguit fins aquí. ¿Vale? Sobre ellas deberán esparcirse grandes tesoros y a ellas habrá que darles la acumulación de tesoros del cielo. ¿Por qué lo digo? Porque estas personas se deleitan exponiendo la ley. Y si uno escucha aún por un instante, podrá obtener de inmediato la iluminación suprema y perfecta. En ese momento, el honrado por el mundo, deseoso de manifestar su intención una vez más, habló en verso y dijo: si quieres permanecer en el camino del Buda y alcanzar la sabiduría que proviene de sí misma, debes ser asiduo y diligente en la entrega de ofrendas a aquellos que abrazan el Sutra del Loto. Si abrigas el deseo de obtener rápidamente una sabiduría referida a los aspectos de todas las especies, debes creer en este sutra y al mismo tiempo dar ofrendas a quienes también lo hagan. Si alguien es capaz de abrazar el Sutra del Loto de la ley prodigiosa, entiende que es un enviado del Buda que se conduele al pensar en los seres vivos. Quienes son capaces de abrazar el Sutra del Loto de la ley prodigiosa renuncian a su derecho a vivir en la tierra pura y por compasión a los seres vivos nacen aquí. Exacto, este último punto es nuevo. ¿Por qué la importancia del Sutra del Loto? Porque es que no habla más que del dato. Todo lo demás son medios hábiles, o sea, es una desnudez completa lo que está proponiendo. A mí me suena un poco, perdón, pero a mí me suena un poco como doctrinario al principio. No, como una doctrina, me parece un poquito dogmático al comienzo. No hay doctrina aquí, todos son medios hábiles, incluso la doctrina del Buda es un medio hábil. Todo el sutra está apuntando a ese dato sutil y no más que a ese dato sutil. Y entonces yo entiendo que valora en el sutra, a pesar de que es paliza, sumamente, ¿no? Después hay un punto final que dice quienes son capaces de abrazar el Sutra del Loto de la ley prodigiosa renuncian a su derecho de vivir en la tierra pura, es decir, renuncian al derecho de vivir en su paraíso y se ponen con los demás a ayudarles. Pero por definición, si ya vives la dimensión absoluta, allí donde tú vayas hay paraíso. Sí, pero tú, es el paraíso, pero tú tienes que sumergirte en el mundo de deseos, temores, que es el único mundo que viven los otros. Ya no es tu mundo, pero te sumerges en él. Bueno, te sumerges, bueno, porque vives en el mundo, pero... Hombre, ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? ¿No sumergirte? Claro, dejar yo ya estoy fuera, ya está. Bueno, haces tu vida normal. Tú haces tu vida, y tu vida en un mundo que ya no es modelación de tu necesidad. Pero si quieres ayudar a otros a que den ese paso, tienes que meterse en su mundo. Este es el papel de los bodhisattvas.
Vale, te metes en su mundo, pero tú estás en la DA, porque si no, no puedes... Sí, pero aguantas su pesadez, aguantas sus temores, aguantas y aguantas. Aquello que decía Jesús, ¿hasta cuándo os voy a tener que aguantar? Vaya, no mola nada. No mola nada. Venga. Esta es una idea muy interesante del budismo Mahayana, de que la gente que se ilumina no se va, se queda para ayudar. Pasamos a la otra página, a la 662. No. Quina pàgina? 162. 162, un trosset y un trosset després. Al mig, quienes en la última época puedan aceptar este sutra y abrazarlo son emisarios enviados por mí que mezclados con el pueblo llevan a cabo la tarea del que así llega. Sí. Gracias al sutra este es como si el Buda continuara presente. Y ahora continúo. Abans de tot, rey de la medicina, ahora te digo que he predicado diversos sutras y que de todos ellos el sutra del loto es el primero. Sigo. En este momento el Buda habló una vez más al Bodhisattva, rey de la medicina, y me dijo: los sutras que prediqué suman infinidad de miles, decenas de miles, millones. De todos los sutras que he predicado, predico y predicaré, este sutra del loto es el más difícil de creer y el más difícil de comprender. Rey de la medicina, este sutra es el arca donde se guarda la esencia secreta de los Budas. Esto es interesante, se guarda la esencia secreta de los Budas. No deberá ser transmitido o distribuido responsablemente a los demás. Ha sido custodiado por los Budas, los honrados por el mundo, y nunca desde tiempos inmemoriales hasta ahora se lo ha expuesto en forma abierta. Puesto que el odio y los celos hacia este sutra abundan incluso durante la vida del que así llega, cuanto peor será después de su muerte. Pues ya veis la importancia que dan al sutra del loto. Sí, María, pero si tuvieras que resaltar una idea central de este sutra, que sea diferente a los otros, ¿cuál sería? No es que sea diferente, porque aquí no enseña nada diferente a los otros sutras. La característica de este sutra, por lo que llevamos visto y por lo que he leído yo, es la desnudez de su enseñanza. No hay enseñanza, solo hay míralo. Ya está, y míralo y puedes, porque lo llevas dentro. Y el ayudar en un mundo budista confrontado entre maneras de hacer y quién tiene razón y no sé cuántos más, ayudar a decirles, depende cómo miréis, todos tenéis la razón, porque todos son pías, todos son medios, pero ninguno de vosotros si os quedáis en la superficie. O sea, ese desnudo es a la vez también como una forma de decir, bueno, cualquier medio sirve, no es ni este camino, eso, porque las batusas y confrontaciones que han tenido el mundo budista entre las distintas escuelas y los caminos, bestial. Entonces este texto, para mí, lo iluminador es decir, todos son medios hábiles, y nada es un método fijado, ni que te lleva ni tal, ¿no? Es mucho más sutil, libre, como tú dices, ¿no? Libre, y más que eso, Teresa, porque diciendo, el camino del Buda es único. Es único. Luego, y todo demás, pero si se entiende como se ha de entender, como dice el sutra, es único. Y no hay más. Lo que pasa es que por razones... Todo demás son ayudas, normas, cualquiera vale, y no vale la pena que os estéis matando de cuál tiene la razón. Hay distintas naturalezas humanas, a uno le sirve una cosa, a uno le sirve otra, o sea, todo eso es un poco lo va repitiendo de una manera y de otra. En ese sentido que dice que es único, sí después dice que es dogmático, ¿no? Porque eso es así. No, pero he dicho único en un sentido... Único en la liberación del ego. Mira, no hay dogma si no hay formulación. ¿Cómo? No hay dogma si no hay formulación. O sea, dogma es esto y esto. Si dice la sutilidad sin formulación, ¿qué dogma? Ya, pero aquí están bien que la idea o es que
no hay ego, o sea que el ego es una ficción. Sí. Eso a una gente te puede decir, no, eso es un dogma, es una creencia. O es Que no, porque te llama la experimentación. Todo el budismo en general, pero este sutra en particular, lo que hace es invitarte a que tú verifiques lo que te está diciendo. Y si es necesario, le contradigas. No tienes que creer ni al Buda, a nadie. Los haces tú, directamente. Él te da pistas. Pero como no hay doctrina, no puede haber dogma. Dogma es cuando hay una formulación, que es intocable porque está garantizada por Dios, por la razón que quieras. Pero si no hay formulación, no hay dogma posible. Me dice Marta que aunque siguin 2 quarts, que acabe esta página, que es lo que nos falta del capítulo. Que encara que siguin 2. ¿Vale? Que así terminamos el capítulo. Voy para allá. La 164. Rey de la medicina. Supón que hay un hombre sediento y desesperado por encontrar agua. En una planicie elevada comienza a cavar un pozo, pero ve que el suelo está reseco y comprende que el agua todavía está a gran distancia. Sin embargo, no cesa en su intento y poco a poco observa que el suelo se torna más húmedo. Al fin logra excavar fango. Como entiende que falta muy poco para llegar hasta la napa de agua, en su corazón se renueva la voluntad de continuar. El camino del Bodhisattva es igual. Mientras la persona no ha escuchado el Sutra del Loto, no lo ha comprendido ni es capaz de practicarlo. Debe saber que está muy lejos de alcanzar la iluminación suprema y perfecta. Pero ten claro que esa misma persona puede acercarse a la iluminación suprema y perfecta si consigue escuchar, entender, ponderar y practicar el Sutra. ¿Por qué? Porque en todos los casos los bodhisattvas que obtienen la iluminación suprema y perfecta lo hacen mediante este sutra. Este sutra abre el portal de los medios hábiles y muestra la forma de la verdadera realidad. El arca del Sutra del Loto está oculta en las lejanas profundidades donde ninguna persona puede alcanzarla. Pero ahora el Buda abre esa arca a los seres a través de enseñar, convertir y guiar al éxito a los bodhisattvas. Rey de la medicina, debes saber que aquellos bodhisattvas que al escuchar este Sutra del Loto respondan con sorpresa, duda y temor, son bodhisattvas novatos, recién embarcados en este rumbo. Comprenden también que aquellos discípulos que escuchan la voz y al tomar contacto con este sutra responden con sorpresa, duda y temor, son personas de extrema arrogancia. Extrema arrogancia porque se aferran a su ego. Rey de la medicina, ¿cómo deberían proceder aquellos buenos hombres y buenas mujeres que deseen exponer el Sutra del Loto a las 4 clases de creyentes cuando el que así llega haya pasado la extinción? Esos buenos hombres y esas buenas mujeres deberán entrar en el recinto del que así llega, ponerse la túnica del que así llega, sentarse en el sitial del que así llega y entonces, en bien de las 4 clases de creyentes, exponer ampliamente este sutra. El recinto del que así llega es su gran piedad y su amor compasivo hacia todos los seres vivos. La túnica del que así llega es la actitud amable y paciente. El sitial del que así llega es la vacuidad de todos los fenómenos. Uno debe sentarse allí con comodidad y a partir de entonces, sin jamás mostrarse holgazán o remiso, exponer ampliamente este Sutra del Loto en bien de los bodhisattvas y de las 4 clases de creyentes. Bueno, ya está. Muy bien. Vale, Marcos. Y el siguiente escogimiento Y su amor compasivo hacia todos los seres vivos. La Tiene túnica es la historietas, actitud tiene amable. historietas muy bonitas. Es la vacuidad de